Hola, ¿qué tal? Una vez más reunidos para estudiar la palabra del Señor, hemos llegado a nuestro penúltimo capítulo de esta serie que hemos llamado La fe más preciosa que el oro, con la cual hemos iniciado este canal de estudios bíblicos. Y ya hemos visto la vida de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham y de Moisés. 5 personajes bíblicos extraordinarios, cada uno de los cuales nos ha mostrado un aspecto diferente, pero muy importante, de la vida de fe. Hoy veremos lo que nos enseña la extraordinaria conquista de Jericó por el pueblo de Israel, liderado por Josué, por una intervención, por supuesto, sobrenatural de parte de Dios, pero hecha posible por la fe de Josué y del pueblo, fe que hemos llamado la fe que conquista. Debo mencionar que los arqueólogos discrepan en cuanto a la fecha en que ocurrió la toma de Jericó, o inclusive algunos dudan de que realmente haya ocurrido como lo relata la Biblia. Pero ese es un tema que se irá aclarando y confirmando como tantos otros pasajes de las Escrituras que fueron puestos en duda por años, pero que al final se confirmaron. Para nosotros debe bastar que lo que cuenta este pasaje tiene una relevancia tremenda porque para vivir y compartir la fe en el mundo de hoy es como enfrentarse a una fortaleza tan inexpugnable como lo fue Jericó en su tiempo. Así es que vamos a nuestro pasaje en Hebreos capítulo 11, versículo 30. Dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Es un relato muy conciso, pero el relato detallado lo encontramos nosotros en el libro de Josué, el capítulo 6. Vamos a leer primeramente los versículos 2 al 5, que dicen lo siguiente. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Josué obedece a Dios y transmite estas órdenes al pueblo, estas instrucciones recibidas. Y entonces leemos ahora los versículos 8 al 10 que dicen lo siguiente. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Este es el relato de esta conquista de Jericó, una hazaña extraordinaria, pero que nos da lecciones. Y vamos a ver 4 lecciones que encontramos nosotros de esta extraordinaria toma de Jericó acerca de la fe que conquista. Este es nuestro tema el día de hoy. Y el primer punto, la primera lección que recibimos es que la fe que conquista es una fe osada, valiente. Israel había cruzado el río Jordán por obra de Dios y ya no había vuelta atrás. Era cuestión de vencer o morir. Como recordamos, el Mar Rojo se había abierto para que pasara el pueblo de Israel. Ahora, el río Jordán también se abrió de una manera sobrenatural para que el pueblo pasara. Y Josué con el pueblo cruza el río Jordán sobre tierra seca, llegan a la tierra prometida. Y lo primero que encuentran ahí es la ciudad fortificada de Jericó. Era imprescindible conquistar esta ciudad para poder continuar
y entrar a la tierra prometida. Años atrás, Moisés había enviado a 12 espías para reconocer la tierra, y el informe que 10 de ellos presentaron era totalmente desalentador. Estos 10 espías dijeron que efectivamente la tierra era muy fértil, muy rica, que fluía leche y miel, pero que los cananeos eran muy fuertes. Las ciudades eran grandes y fortificadas, y estaban también allí los gigantes, los hijos de Anac. Solamente Josué y Caleb, entre esos 12 espías, ellos fueron los únicos que dijeron, sí, efectivamente, la tierra es rica, efectivamente los cananeos son fuertes, aguerridos, las ciudades son fortificadas, muy fuertes, sin embargo, podemos conquistarla con la ayuda de Dios. De manera que conquistar la ciudad era una aventura de fe. Y esta aventura de fe requería, por supuesto, una fe osada, valiente. Y Dios honra la fe valiente. Podemos decir que hay 3 clases de fe. La fe que recibe, como cuando recibimos a Jesús como Salvador y Señor. En segundo lugar está la fe que cree en las promesas de Dios y pide creyendo para recibir las bendiciones o algún milagro de Dios. Pero la tercera clase de fe es la fe que conquista, la fe que arriesga, como Moisés enfrentando a Faraón, como David enfrentando a Goliat, como el profeta Elías enfrentando a los 400 profetas de Baal, o como Josué con el pueblo de Israel enfrentando y conquistando Jericó. El mundo actual, con su negación de los absolutos y de la verdad, con su creciente amoralidad, con su obsesión por lo intrascendente y pasajero, por su negación a pensar y solamente sentir, por su rechazo a pensar en la muerte y en la eternidad. Es como un Jericó amurallado, ¿verdad? Si es que nosotros queremos compartir nuestra fe a este mundo. Y necesitamos una fe osada, como la fe de Josué, para derribar esas murallas, tal como ha sucedido en la historia de la iglesia. Porque nunca olvidemos esto. La iglesia siempre se ha enfrentado a Jericós. Por ejemplo, la iglesia primitiva se enfrentó al paganismo del siglo I y lo venció. De tal manera que el evangelio se extendió por todo el mundo desde entonces. La Reforma se enfrentó al poder del papado en el siglo XVI. El movimiento misionero de los siglos XIX y XX produjeron el mayor crecimiento de la iglesia a pesar del materialismo de la era moderna. Y tenemos el caso de las iglesias en China, por ejemplo, que creció enormemente, ha crecido y sigue creciendo enormemente a pesar de un ateísmo militante e intolerante. Como también la iglesia está creciendo en algunos países musulmanes a pesar de ese islamismo intolerante. Sin embargo, con una fe osada que permite el obrar sobrenatural de Dios, porque las iglesias en esos lugares de una fuerte oposición han crecido siempre en base a obra sobrenatural de parte de Dios. Entonces, tenemos que aprender de la palabra de Dios y de la historia de la iglesia para no acobardarnos ni acomplejarnos ante el Jericó posmoderno que tenemos el día de hoy. La segunda lección que encontramos en esta hazaña extraordinaria de la conquista de Jericó es que la fe que conquista es obediente. Ya hemos visto cómo Noé obedeció la orden dada por Dios de construir un arca para salvarse de un diluvio que nunca había ocurrido antes. O también hemos visto a Abraham obedeciendo la orden de Dios y salir de Ur de los Caldeos en un viaje a lo desconocido. O cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, el hijo tan esperado, tan amado, y de quien dependía el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Sin embargo, obedeció. Ambos, Noé y Abraham, son 2 ejemplos notables de una fe obediente. Pues en nuestra historia de hoy, Josué y el pueblo de Israel también obedecieron las órdenes de Dios, aunque debieron parecerles ridículas, absurdas.
¿qué estrategia militar era esa? De los sacerdotes pasear el arca del pacto y dar vueltas en silencio alrededor de la ciudad, vez tras vez, y sonando los cuernos de carnero, ¿verdad? No solamente era una estrategia absurda, sino suicida. Sin embargo, Josué y el pueblo obedecieron al pie de la letra las instrucciones de Dios, y esto hizo que Dios honrara su fe y le diera la victoria. Dios ha hecho cosas tremendas, inesperadas, imposibles en el pasado, y las seguirá haciendo si es que como pueblo suyo le creemos y le obedecemos sin cuestionar las órdenes que a veces pueden parecernos incomprensibles. Lo único que Él espera de nosotros es una fe obediente, como la fe de Noé, como la fe de Abraham, como la fe de Josué. La tercera lección que encontramos en la conquista de Jericó es que la fe que conquista es una fe paciente, una fe paciente. Hemos leído en nuestro texto de Hebreos capítulo 11, versículo 30, que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por 7 días. Ahora, recordemos, los 6 primeros días era dar una vuelta cada día, y el 7º día dar 7 vueltas, un total de 13 vueltas. Ahora, la historia bíblica nos muestra que el pueblo de Israel era un pueblo muy impaciente. Por ejemplo, Sara, cuando vio que los años pasaban y no llegaba el hijo prometido, se impacientó y le dijo a Abraham que tuviera ese hijo con Agar, con su sierva. Abraham le hace caso y nace Ismael. Y la descendencia de Ismael le ha hecho la vida imposible al pueblo de Israel a lo largo de toda su historia hasta el día de hoy. La impaciencia de los israelitas, por ejemplo, al salir de Egipto, que ante las primeras dificultades murmuran contra Moisés, se rebelan contra Dios, contra el Dios que los había librado de la esclavitud en Egipto. La impaciencia de ese mismo pueblo cuando Moisés está en el monte Sinaí y se demoraba porque estaba recibiendo las tablas de la ley. El pueblo entonces construye el becerro de oro y Dios tiene que castigarlos. Pero después de 40 años de vagar por el desierto, esa primera generación impaciente y rebelde ya había pasado. Habían muerto todos. Y hay una nueva generación, ahora liderados por Josué, que ya era una generación que sabía tener paciencia, sabía esperar a Dios hasta que Él obrara de acuerdo a su voluntad. Y esto nos muestra que si queremos conquistar algún Jericó delante nuestro, debemos tener osadía, pero debemos tener obediencia y también tenemos que tener paciencia. Dios tiene propósitos en su sabiduría, cuando responde inmediatamente o cuando demora una respuesta. Se trata de alguna sanidad, un problema de sanidad. Se trata de que no viene un hijo deseado y esperado como fueron Abraham y Sara. Se trata de desear el bautismo con el Espíritu Santo, solución de algún problema, la conversión de alguien de la familia, sea cual sea el problema. O que termine la cuarentena y el toque de queda, ¿verdad?, que nos está afectando tanto el día de hoy. En todos los casos, la fe que conquista es una fe que a la vez tiene paciencia. Y recordemos lo que dice el Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él, porque Dios sabe cuándo hace las cosas, cuándo responde a nuestras oraciones, cuándo interviene. Siempre su plan es mejor que el nuestro. Ella lo dijo, mis caminos son más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces, hasta aquí hemos visto que la fe que conquista es una fe osada, es una fe obediente y es una fe paciente. Pero la cuarta lección, la fe que conquista es una fe que glorifica a Dios. Es una fe que glorifica a Dios. En Josué capítulo 6, versículo 5 hemos leído que Dios le dijo a Josué, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Mucho se ha especulado sobre este relato
Y no han faltado los escépticos que se han burlado diciendo, ¿cómo es posible? Es imposible que el sonido de 7 cuernos de carnero o los gritos gritos del pueblo hayan podido hacer caer esas murallas tan gruesas y fuertes. Por supuesto que no fue el sonido de las trompetas o de los cuernos de carnero, ni tampoco los gritos del pueblo israelita. Más bien los arqueólogos, los estudiosos han encontrado una falla geológica que corre a lo largo del Valle del Jordán, de 6.000 kilómetros de largo, y que pasa justamente por debajo de Jericó. Y esa falla es la causante de todos los movimientos sísmicos de la zona. Y que en el año 1927 produjo el terremoto más destructivo en Palestina en el siglo XX, que destruyó nuevamente Jericó y varias ciudades vecinas. De manera que, si no fue una intervención directa de Dios derribando los muros, fue un terremoto. Pero, ¿puede ser acaso una coincidencia por casualidad de que suceda un terremoto cuando terminaba la 7ª vuelta del 7º día de la marcha del ejército de Israel y mientras gritaban los israelitas? Es imposible una coincidencia tan exacta, ¿verdad? De tal manera que, evidentemente, fue Dios, en todo caso, quien produjo el terremoto en el momento preciso o permitió que sucediera el terremoto en el momento preciso. De tal manera que fue Dios quien lo hizo de una manera u otra. Entonces, ¿por qué Dios ordenó a Israel, al pueblo, gritar? ¿Por qué gritar? ¿Verdad? En la antigüedad, 2 ejércitos enemigos se formaban y alineaban uno frente al otro. Y cuando uno de ellos iniciaba el ataque, lo hacían corriendo, con las armas en alto y gritando, posiblemente para darse valor, pero también dando vivas a su rey y gritando, adelantándose a la victoria que esperaban conseguir. Ahora, era el grito de la expectativa por la victoria en nombre de su rey. En este caso, no corrieron, pero sí gritaron. Pero gritaron con la expectativa de la gran obra que Dios iba a hacer, que les había dicho que los muros iban a caer. Y por su fe, Dios lo hizo y los muros cayeron. Las excavaciones han descubierto algo muy extraño y muy interesante, que los escombros, los restos del muro que cayeron, muestran que cayeron hacia afuera y no hacia adentro, como sería lo normal si fuese el resultado de un ataque directo, ¿verdad? Cayeron hacia afuera. Y entonces este hecho explica por qué Dios les dijo, el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante, porque las rumas de ladrillos hacia afuera les sirvieron como rampas para subir y literalmente se cumplió que cada uno subió derecho hacia adelante y con eso ingresaron a la ciudad. Entonces vemos cómo la osadía, la obediencia, la paciencia y la fe del pueblo glorificando a Dios tuvieron su recompensa y Dios les da la victoria y Dios convierte su fe en una fe que conquista. Concluyendo entonces, después de estas 4 lecciones que hemos visto, que la fe que conquista es una fe obediente, una fe osada, una fe obediente, una fe paciente y una fe que glorifica a Dios. ¿De qué manera estas lecciones se aplican a nuestra vida? En Romanos capítulo 15, versículo 4, leemos lo siguiente que dice el apóstol Pablo y lo escribe a todos los creyentes. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cada uno de nosotros tenemos nuestro Jericó. Obstáculos enormes, problemas insolubles, para los que no son suficientes, la fe adoradora, la fe que recibe o la fe que cree en las bendiciones de Dios, que cree en la bondad y la misericordia de Dios, sino que se requiere la fe que conquista, la fe osada, una fe obediente, una fe paciente y una fe que espera cosas grandes de parte de Dios. Es la fe que menciona Jesús en Mateo capítulo 17, versículo 20, cuando Jesús le dice a los discípulos,
Si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásete de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible, y nada os será imposible. Y así como cada uno puede tener su Jericó, que requiere esa fe osada, esa fe valiente, y una fe que conquista, no solamente que recibe, espera y recibe bendiciones de Dios, sino una fe que conquista y hace cosas imposibles. De la misma manera, la iglesia está frente a un Jericó. Yo quiero insistir en esto porque considero que es uno de los problemas más serios que tiene la iglesia el día de hoy. Nuestro Jericó como iglesia es la cultura posmoderna, con sus murallas de incredulidad y desconfianza, el relativismo moral y la amoralidad creciente en la que todo vale, ¿verdad? Su hedonismo, viviendo para el placer fácil solamente, la cultura del picaflor, que busca lo dulce en cada flor que encuentra, ¿verdad? Y que vive para el momento y ha cerrado su mente a lo eterno. Ese es nuestro Jericó. A este Jericó no la conquistaremos con recursos humanos, ni con las estrategias de crecimiento del siglo pasado, ni con los recursos del marketing comercial, que muchos de la iglesia está usando los recursos del marketing, sino con la fe que conquista, que permite el obrar sobrenatural de parte de Dios. Así como la conquista de Jericó fue algo sobrenatural, conquistar el Jericó de la cultura posmoderna también requiere un obrar sobrenatural de parte de Dios por medio de su iglesia. En 1 Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5, el apóstol Pablo le dice a los corintios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Quiero repetir esto. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, Pablo le dice esto a Corinto. Corinto era una ciudad pagana, materialista y de una alta inmoralidad, como no es el mundo de hoy. Entonces, cuando Pablo predicó el Evangelio en Corinto, no fue solamente con palabras, no fue con recursos de marketing, no fue con historias entretenidas, no fue con espectáculos, fue con demostración del Espíritu de Dios y del poder de Dios. Predicar en el mundo de hoy no es una batalla cultural, es una batalla espiritual. Recordemos Efesios capítulo 6, que no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿verdad? Y tenemos que ganarla con armas espirituales. Tenemos que creer al Señor Jesucristo cuando Él dijo en Mateo 16, 18, cuando Pedro le dice que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Jesús responde: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa roca es la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Este es el fundamento de la iglesia y el infierno no podrá resistir a la iglesia que se apoya en esa verdad. Y esto es lo que requerimos el día de hoy: predicar a Jesucristo como el Hijo de Dios. No importa cuánta incredulidad, cuánta desconfianza, cuánto materialismo, es decir, no importa cuáles sean las características del mundo. En el primer siglo, la iglesia creció con ese mensaje. En la Reforma fue con el mismo mensaje. En los siglos XIX y XX con el mismo mensaje. Y ese mensaje se requiere el día de hoy, pero con demostración del Espíritu y de poder. Por eso, Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es nuestra confianza, queridos hermanos y amigos. Esa es nuestra confianza. Y con esa fe que conquista, enfrentemos este mundo que nos rodea. Y honremos a nuestro Dios, glorifiquemos a Dios y esperemos cosas grandes de parte de Dios, para su gloria, para su honra y para salvación de muchos que todavía hoy día están perdidos
en esa cultura inmediatista, materialista, amoral del día de hoy. Hay esperanza, sí, pero tenemos que tener esa fe que conquista. Amén. Señor y Padre nuestro, gracias por la vida de Josué y por ese Israel que en ese momento tuvo esa fe que conquista. Señor, ayúdanos a tener esa misma fe y creer en tu poder y en lo sobrenatural de tu obrar para que tu evangelio se extienda el día de hoy. Y muchos que hoy día están cerrados a lo eterno, cerrados a lo sobrenatural, cerrados a la verdad, puedan abrir su mente, abrir sus ojos, abrir sus oídos y reciban la verdad. Y esta verdad los transforme y los salve. Gracias, Padre, por hacernos instrumentos tuyos de bendición a este mundo que tanto te necesita. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, nos veremos entonces la próxima semana con el último capítulo de esta serie, La fe más preciosa que el oro, donde estaremos viendo esa nube de testigos mencionada en Hebreos 11, muchos de ellos anónimos, cuyos nombres no se encuentran registrados, pero que mostraron la misma fe y por esa fe hicieron hazañas y dieron gloria a Dios, que es un tremendo ejemplo para nosotros, para ti y para mí. Hasta entonces, que Dios les bendiga.